Dejar de renegar con la Santa. Está bueno. Boecher tenía una. Aduana tenía una. Amigo, hay unas dos jugadas ya que Robson hace un piso alevoso. Sí. Pero tipo piso, jugó en el piso. Sí, sí. No cobraba, boludo. No cobraba. Pensaba, hacía la seña que iba a cobrar y no cobraba. Muy bueno. Sí. Amigo, para otro. Yo siempre amigo sacan campeón de cuento. 90 y algo, 90. Yo, para matarme en el partido de loco es un cara duro. Yo jugué mal para vos. Che, hay una que te doy una pared y el control te queda largo. La boludo, última, se te da la una, última. amigo. Una lástima. Este te la tenía que tirar ahí. La que vos decís que era pasado. Que la tiró después como a la Dora y la rate. Santi, me dijo algo Ale de yendo al toque pero no sé qué. Ah, sí, nada, que se la dejó el rival. ¿Hay que avisarte vos o la aviso? No, ahí lo vi. Vamos antes entonces. Sí. ¿El de las 10? Empezá a meter el cuerpo. Sí, Si querés, boludo. Che, avisamos que tenemos que hacer una Firpo. Sí, boludo, yo te dije. No te me repetiste los 3 días, te vení caída. Corte que la vi y dije, anda más. Mati, ¿me tenías un toque que me ponga la campera? El negro lo retó a Matías, me parece. Mara, tiene efectivo. Ah, sí, dale. ¿Cuál se bajó? Qué lástima la última. Sí, bueno, encima fue linda jugada, porque salimos bien de abajo. Esa fue la que tiramos la pared acá. Me voy a cambiar. Las 11 bajó. No había las 11. Sí, boludo, yo no tengo que jugar a las 11. Boludo, fíjate. Las 11 jugaba, a las 10 hay 2 y a las 11 hay 1. Al revés, a las 9 a 2 y a las 11. Puedo A las 9 pesos había- ya. 100.000 pesos ya. ¿Cómo a las 11? ¿Qué se bajó de las 11? ¿Y el de las 10 se bajó o no? Es el de yo no toque se bajó. No, a las 10, pelotudo, no es que no existe a las 11. Eso es un tarado, 100.000 pesos. No, eso es un amigo. Jamás en la historia. ¿Me vas a decir, Lucas? No, te estaba jodiendo vos. Ah, tengo que hacer, boludo. Pero tú lo que decís. Sí, amigo, si yo conté las horas que tenía. No sé por qué iba a las 11. No sé por qué vi que había a las 11. Tomá, llévala a Marce. 77-200 de cari. 77 sientes. Sí, muy feo. ¿Seguir? Sí. Amigo, me quedé como una hora con el celular ayer, boludo. Cada vez No, que... yo llegué y me dormí, boludo. Llegué, me dormí. Yo me puse como 5. Tenía que estar a las 10 ya. Me levanté. 9:40 me levanté. Perdón. 9:40 me levanté. Me cambié y me fui. Ahora voy a dormir como un bebé. No, crack. Escuchá, hacemos lo de 10 y 10. No, crack. Chau, Robbie. Vamos, Mati, agarrá una pelotita, amigo. Pelota practicamos, boludo. ¿Para qué le enseñan a los nenes? ¿Qué le va a hacer?
vaca, boludo. Para que son 3 ahí. Para que son 3. No, ni cabida. No, ni cabida. Uf. Eso tiene que hacer Nico, boludo. No es tan difícil. Subí, Lucas, subí. Canadiense, ¿no? Canadá, creo. Graba el primer tiempo si querés. Ok. Pasa, crack.
profe. Vale, chupa un huevo. Hay una que yo le digo por el córner, le digo que lo haga sobre la línea y me dice, son muy llorón igual. Parece guachín, pero para mí no es grande. Bien, muy bien. Muy bien, Gonza. Ahí estoy yo. Sí, amiga, Mara también. La empresa fue sin pelota, pero la mía era con pelota, la estaba bien, boludo. La como me decís, tío, que Esteban no gires. Pero no giré, me llegó y puse los brazos y me pegó una murra que me caí. ¿Cómo no va a cobrar esa falta? Si hasta se escuchó la patada. De verdad estaba como ido, como que no reaccionó, no. Todos los laterales. Que lo marcaba mal, al revés. Al revés. Y le digo, lo estás marcando al revés y es el problema. Le digo, no, que después te equivocás. Bueno, te equivocaste porque capaz no lo viste. ¿Cuánto no podés equivocar? Pero ponele que te equivocás porque no lo viste. Podés marcar para el otro lado siempre. Era como que si no entendiera, es cuando se marca para un lado sí. Y es para uno. Para mí lo hacía para el equipo, no para el lado. ¿Eh? Lo hacía para el equipo. No lo hacía por el lado. ¿Cuánto va? 15. No, vale mucho.
decir. Es la cabeza. Es la cabeza. También, todo mal. Estoy resfriado. Ayer tomé un resfrío, boludo. ¿Cómo salió? ¿Cómo saliste? La 18. La 18. Yo salí, no sé si te conté, salí segundo. Esa es la camiseta yo que tenía que ser campeón, sí. ¿O no? Yo salí por clasificación, o sea, en Sí. tabla tercero. Gané, de 15 partidos gané 13 y perdí 2. Y los dos que salieron campeones, ganaron todos y empataron entre ellos. O sea que por puntos salí segundo, en orden salí tercero. Y la primera fecha fue la que yo perdí contra ellos, contra uno de los que me ganaron y fueron campeones. Sí. Y ayer jugamos. Se pintaron ellos el pelo, le tiraron serpentina. ¿Eso lo comentaste ayer? Sí, papelito Sí. todo y gané, boludo. ¿Pero hoy no fuiste a dirigir? No. Ah. No estaba obligado a ir, o sea, tenía que ir porque tenía que dar una mano, pero no tenía que... Yo te preguntaba por hoy, boludo. Yo te preguntaba por hoy porque yo era decidido. Era futsal, pero de las grandes, no las que yo dije. Ah. ¿Por qué se fue Nito? ¿Eh? No, se peleó con el coordinador, pues entonces también ya estaba cansado, ya había como un desgaste. Los resultados ya tampoco estaban ayudando. Mira que me empecé a reír porque yo subía los screens de las cosas que le ponían los pibes. Y hay un pibe que le escribe profe sin BR, sin BR, sos uno de los mejores profes que tuve. Me empecé a reír. Qué paja jugar y después estar 3 horas, boludo. Bueno, Eso es eterno. bueno, Estaba pero bueno jugar en la otra hora, poner. este se pasa más rápido, por ejemplo, ahora. ¿Por qué? Y porque ya vine con todo lo del partido. La paja son nosotros dos. Pero si hubiese estado peor a jugar el otro de las 8. De las 8 está peor, porque es la mitad, o sea, terminar, haces uno mal que va y... ¿Cómo salieron a ver? Perdimos. ¿Para qué vas? 1-0 perdimos. ¿Para qué vas? ¿Qué? ¿Porque estás comprometido o porque te gusta jugar ahí? Me gusta. ¿Sos el mejorcito? No, hay 2 o 3 que juegan bien. Juegan muy bien, boludo. Te van a mejor que todos. No, son mejores. Cállate la boca. Joder, boludo. Así sería No, boludo. ¿Te gustó cómo jugué? Allá me caía solo, estaba de tiempo. No, amigo, corría. Y pero más vale. ¿Qué decía? No, Mateo se reía. Se cagaba de risa, ¿no? ¿No te dio? Sí, estaba. No tanto porque estaba en la otra cancha. ¿Qué es vedor? No tienen vedor, están ahí parados, pero son más. ¿Vos el profe? Ay, ¿Vos el profe? Estás de oficina. No, vengo a laburar. Vengo a laburar. Me llenó de morbo. Me imaginé mil películas. ¿qué juega la Jota ahora? Tengo pelustro los zapatos. ¿Juega la Jota ahora? Sí, pero ya el tapa pelado sin haber. Marce. Entonces, Rusito,
¿Todo bien? ¿Cómo salieron? Jugamos arriba hoy. Contra uno. Bien. ¿Todo bien? ¿Cuál jugamos arriba, sabes? Allá. ¿Jugaste vos? Sí, a las 10. Perdimos con defensa. Ahí que medio, ¿no? Sí, bueno. ¿Quién pelea ahí? Ya en arriba. Y ahora Racing juega muy bien. ¿Sí? Entró Racing, juegan muy bien, son los pibitos, juegan muy bien. nuevo o no? Juegan todo futsal, juegan muy bien, boludo. Le ganaron a Lanús. Le ganaron hoy a Lanús. Y Lanús ya salió campeón, sí. Alboy también juega muy ¿Es bien. cualquier edad? Sí. Mayores. Sí, pero tenés equipo para gente más grande y... Sí, pero no juegan pibitos. No, Racing sí, Racing son pibitos. ¿Sí? Sí, Racing son pibitos. All Boys capaz son más pibitos, pero no tanto. Más o menos. Nosotros jugamos hoy la primera fecha que jugaron ellos y era un desastre. ¿Se pica así con eso o no? O sea, Guarda. Más que nada, los clásicos. o sea, un Atlanta... Esta es la fecha de los clásicos. ¿La Chaca? No. No. Está Verazategui, que la mayoría son pibes de Chaca, pero creo que lo van a dar de baja, pues 2 partidos seguidos no fueron. Sí, hoy no fueron. Se fue. Mirá vos. No menos. Ya termina igual. No, boludo. Jugamos muy mal. Defensa no le ganaba a nadie, No, defensa viene Nos floja. ganó a nosotros, boludo, 1-0. Y Igual ellos. no pasó, ganamos 7-1, seguro cambiaron todo, pero ¿Cómo va? Era para un empate, boludo. jugamos en aquella. Era para un empate nosotros. ¿Venía a la cancha? Samir, ¿todo bien? ¿Venía a la cancha, Rusito? Sí. Otra vez. ¿Saliste por día? Vamos a quedar en gana, pero yo creo... Armo los equipos para que después No, bien, por la cancha.
Y vos acá en la bombonera a la mitad. ¿Cómo estás, Netiño? ¿Bien? Todo mío, cagado el frío. ¿Lograste? Sí, tuve una feria. O sea, no habría cafetería porque no nos hablo, pero estamos en una feria en zona norte, ¿viste? A contar un poco más de gente. Sí, ayer tuve una en San Isidro y una hoy en Nordelta. ¿Y se mueve eso? La verdad que nos va, o sea, soy sincero, recaudo mucho más en las ferias que en el día a día en la cafetería. ¿Vos, la cafetería, tenés las aplicaciones? ¿Pedido ya Rappi? Sí, tengo todo, es muy relativo, ¿viste? Sí. Hay días que nos va excelente con un pedido ya, días que no tengo ni un pedido, días que viene gente, días que no. Entonces nada, estoy yendo a ferias para captar más gente porque realmente algo bien no estoy haciendo, que es que la gente no sabe dónde estoy ubicado. Ok, sí. Y que está. Que nadie sabe que Bertelsmann está ahí, o que Claro. existe en la zona. Entonces, esta feria lo que me hace. ¿Por a qué mí Bertelsmann? Es el nombre de la mamá de mi papá. O sea, Ok. mi abuela. Bien. Pero bueno, yo en la feria de mi viejo no tengo relación. Mi abuela falleció hace bastantes años y mi viejo fue como que hizo hacer un homenaje, como que celebrar sus cosas Ok. con su familia. Más que nada con su vieja. Bien. Mi abuelo sigue vivo, pero bueno, no tengo relación. Entonces, más o menos, me salió su nombre y quedó. Ok. Sin contar, ¿no? Mucho no me gusta, pero bueno, ¿qué va a hacer? Lo respeto. Así que nada, amigo, estamos con eso. Bueno, amigo. A full. Hoy arranqué 8 de la mañana. ¿Y estuviste hasta recién? No, me fui a las 4. Ok. La verdad que hoy dije a mi viejo que me haga la gamba y que me haga las chicas. Hermoso. Y después me fui a tomar un café con. ¿Qué te pasó, che? Hola, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué hacemos, gato? Ahí tenés la pelota espinchada. Pelota espinchada. Yo vine acá. Vení, Nete, necesitamos venir. Aplatense un ratito. No, pará. Es un segundo. Venite, Amigo. te necesito, vení, por favor. San. ¿Pero qué necesitas, amigo? Yo tengo que. No Buscar puedo pelota. más, amigo. Estuve hablando hasta recién. Necesito bajar un minuto. Va bien, que se vea. ¿Qué haces, arquero gordo? Salí de ahí. ¿Sale el video este? Sí. Cha de tu madre, Jorge. Escuché eso. La Panchilín. ahora. Ahí, En caída. Y se prendió y se acababa la luz. Pues salta la ficha. ¿Jugaron? ¿Para tu equipo? Lo peor de la historia, chaval. ¿Jugaron para tu equipo? Está el zombie. ¿Para tu equipo jugaron? ¿O no? ¿Salió? ¿Qué, jugador? Ah, ¿jugás ahora? ir a buscar una pelota platense. ¿Todo pelota o acá? Digo, Liga Núñez o acá. Yo juego a las 9 allá. ¿Acá? Pero te hay jugador. Un guachizo, ¿no querés jugar con nosotros? Hay que ir a buscar una pelota. Ya fue Santina. ¿Salió para allá o salió para allá? Fue para allá, ya. Estaba bien, Jorge. Nunca había. Va a salir. ¿Qué me llaman todos ese equipo? Aduana. Los amarillos que son de Canadá son todos ingleses. Pero para verla, a ver cómo salió todo Aduana contra Acaries. Yo grabo bien, boludo. Hermoso. ¿Se viste cómo era el gol de Mati que hizo el golazo? Oye, ¿me Es- gol? no, la otra vez el de que la picó. Ah, sí. Estaba grabado con mi teléfono. Yo grabo bien.
zarpa como... ¿Cuánto le falta a este coche? Van 10 del segundo. Sí. Son canadienses, brasileros. En otro idioma. Sí. Tengo frío, mío. Ay, disculpe, ¿no? Está eligiendo bien igual ahora. Ya dejó la. ¿Fue duro hoy? Ya la dejó, ya la dejó. Se la dejó. Ese día estaba pasado. ¿Te vas a filmar al de este? Yo filmo este partido. Así que voy a. Ponete de este lado que te filmo la jugada, tío, ahí. Voy a poner medio. Ah. No sé si llega hasta el medio de mi teléfono. Igual mejor que no grabe, porque le puedo jugar el mejor partido como el peor. Todavía hace. No juego del último partido de Burela. No a nivel máximo.
No vengo haciendo eso, mierda. Yo le hice. Hace 2 semanas te hace. Seis, 7.
Quedan 3 allá nomás, bueno, creo. Vale, que vuelve a comprar. Cuidado, cuidado. Henry! ¡Vamos!